En esos minutos que cada martes, cada noche de martes, dedicamos a la filosofía, al buen vivir, al más saber de Antonio Blay. Un hombre que escribió libros y que supo contar y explicar lo que para él era la mente, la psique, el alma, el espíritu y la emoción humana. Un hombre catalán que dio una serie de cursos. De esos cursos nosotros llevamos varios meses extrayendo extractos de un trabajo que él dejó en Sant Cugat, en Barcelona, en el año 1981. El curso 81 y 82. El curso de autorrealización. Pues vamos a resumir, vamos a enterarnos un poco lo que sucedió la pasada semana. Porque Antonio Blay nos decía que es muy importante el ir limpiando, el ir poniéndonos al día en aquellas situaciones que nos están impidiendo crecer y sobre todo llegar a mantener y a poder vivir en paz. Blay nos explicaba que para liquidar aquello que está pendiente tenemos que revivirlo. Se trata de recordar y no solamente recordar, sino sentir lo que va junto con el recuerdo, para que entonces y así podamos soltarlo. Al revivir un recuerdo doloroso, lo más probable es que nos cerremos, tratemos de negar la emoción que nos sobreviene, o nos anestesiamos, como yo hablaba hace un momento. ¿Qué sentido tiene el dolor? Bueno, el dolor tiene un sentido transformador. Hace además muy pocos días yo estaba hablando con una persona que está curando a un enfermo y me decía que no sabía hasta qué punto tenía que seguir haciendo ciertas prácticas para la sanación de esta persona, ya que le estaba proporcionando dolor. Y yo le decía que es cierto que este es un planteamiento que uno se hace, pero que más allá del dolor, a veces es a través del dolor como uno puede llegar a la sanación. Es pasándolo mal durante unos momentos como realmente podemos liberarnos. Parece absurdo, pero tiene mucho de real. Y si no, ponlo en práctica y verás cómo no ando muy descaminada. ¿Quién quiere sentir dolor? Nadie quiere sentir dolor, pero todo el tiempo estamos sintiendo dolor. Mientras huimos de ese sentimiento, lo llevamos encima. Y está coartando la libertad, nos está coartando la vida. Por eso es tan importante que lleguemos a aceptar. La aceptación es clave. No podemos cambiar, a no ser que dejemos de luchar contra aquello que queremos cambiar o contra aquello que hemos estado negando durante toda nuestra vida. Por lo tanto, este es el trabajo a hacer. Evocar la situación y aprender a aceptar la situación, sobre todo en el aspecto del sentir, hasta que la cosa se asimile del todo. Se nota que se asimila del todo porque luego evocamos la situación y la vivencia y nos sentimos en paz, en tranquilidad, en bienestar. Es más, vivimos una situación similar que hasta entonces nos había producido inquietud, desasosiego, angustia, y nos damos cuenta que ya no nos sentimos mal. Porque hay gente que me dice, bueno, ¿y yo cómo sé que he cambiado? Y realmente esta es una cosa que yo me pregunto muchas veces. ¿Yo cómo sé que he resuelto? O sea, ¿qué pasa? Porque si estás cambiando, pero de pronto vuelves a vivir una situación que antes te producía dolor o angustia y no sientes angustia. De pronto estás con gente y no estás agobiado y dices, vaya, oye, que es que no estoy mal, me está pasando algo porque no estoy mal. Claro, está surgiendo, está germinando, está naciendo esa siembra que has hecho durante mucho tiempo en tu trabajo de interiorización, de atravesar el umbral del dolor. Vamos esta noche a intentar saber cuál es la diferencia entre aceptación y comprensión. Escuchamos la voz de Antonio Blay. Sí, aceptar es simplemente aquí y ahora, por ejemplo, tengo calor. Entonces aceptar es darme cuenta que tengo calor y decir, bueno, es desagradable, pero está ahí y me relajo en el calor. No resisto el calor, no estoy ofreciendo una resistencia al calor, no estoy protestando, no estoy pretendiendo que no esté aquí. Es la admisión de la realidad. Y por lo tanto, aceptar el sentir el calor con las molestias que esto pueda estar creando en mí, etc. Entonces,
Entonces, comprender es entender el significado de algo. Por ejemplo, si alguien te dice una cosa muy desagradable, es entender, no solamente que te dicen algo desagradable, sino entender lo desagradable, por qué es desagradable como idea, y a la vez la razón que pueda tener el otro para decirte aquello. O sea que es un aspecto del comprender más de tipo mental. Ahora, puede haber veces que no puedas comprender, porque a veces las actitudes de ciertas personas en un momento dado pueden ser totalmente irracionales. Más que expresar una razón, expresan un sentimiento, una emoción. Y entonces, por el simple hecho de aceptar, bueno, esto es así, ha sido así en este momento, a fondo, aunque no llegues a una comprensión plena, pues también vale. No podemos cambiar sin antes haber aceptado aquello que queremos cambiar. Quizá para que aceptemos es importante pasar por la comprensión de que aquello que estamos queriendo cambiar en nuestra vida no es un error ni es un fallo, es algo que tiene un sentido, tiene un porqué, tiene una misión, quizá esta es la palabra, ¿no? Este es un punto importante. Luchamos contra nosotros mismos, contra nosotras mismas. Buscamos una perfección que jamás alcanzaremos, simplemente porque como seres humanos jamás podremos ser perfectos. Y tampoco se trata de que lo seamos, pero la mayoría de nosotros, de nosotras, nos sentimos mal creyendo que somos imperfectos. Creemos que tenemos que ser perfectos, entre otras cosas, porque así es como hemos sido queridos, desde la perfección. En los medios de comunicación no se valora la imperfección, en los anuncios publicitarios no se valora la imperfección. Todo el tiempo se está valorando, dando fuerza y poder a lo perfecto, cuando es imposible que seamos perfectos. Es más, la belleza está en la imperfección, sin lugar a dudas. Menos mal, por cierto, que no somos perfectos. Si comprendemos que los personajes que hemos ido escogiendo han sido escogidos para defendernos del dolor, si llegamos a comprender esta verdad, es bastante probable que dejemos de sentirnos culpables. Entonces es como vamos a poder aceptarnos, es como vamos a poder llegar a entender la persona que vive dentro de cada uno, de cada una de nosotras. Y aceptar va a significar inmediatamente dejar de resistirnos al cambio. O sea, dejar que la cosa sea lo que simplemente es. Es sobre todo esa actitud de no resistencia, de no oposición. Aceptar, vivir las cosas tal como son y aprender a dar una respuesta total a las cosas tal como son. Si aceptar no quiere decir encontrar bien hecho algo que a lo mejor está mal hecho. Aceptar quiere decir que yo vivo la realidad tal como en este momento se me presenta. Si yo ahora tengo un dolor de un tipo u otro, ese dolor está ahí, es un hecho. Yo acepto que ese dolor está ahí. Y aceptarlo quiere decir que yo lo vivo a fondo. Ahora no quiere decir que me quede pasivo frente a eso. Lo vivo a fondo, pero desde mi fondo respondo si hay algún medio para aliviar el dolor. Pero desde el fondo, primero se ha aceptado el hecho y luego viene una respuesta inteligente al hecho. En cambio, lo habitual suele ser, hay un dolor, enseguida crispación física y mental, y buscar solución o huir o protestar. Con ello estoy impidiendo que yo viva a fondo la cosa. Me quedo con algunas palabras. Lo habitual suele ser, hay un dolor, enseguida crispación física, un oyente me preguntaba hace muy poco por la crispación, y mental. Buscar soluciones o huir o protestar. Con ello estoy impidiendo llegar a ver el fondo de las cosas, porque esa actitud de aceptación tiene que ver con la no resistencia. Y la no resistencia no significa que yo no quiera que sucedan ciertas cosas, que yo no vaya a trabajar para que sucedan ciertas cosas. Significa que acepto lo que hay
Y desde esa aceptación, desde esa no resistencia, me pongo a trabajar. O sea, desde la no lucha, que al final es lo que todos ansiamos. Fíjate si no deseas en tu vida rendirte. Ya decir, me rindo, me rindo. Yo dejo de disimular, yo dejo de aparentar, yo dejo de ser lo que no soy. Me rindo, me arriesgo y me rindo. En realidad es lo que todos estamos deseando poder hacer. Curiosamente, cuando yo me abro a la cosa desagradable, del fondo surge una capacidad de respuesta y a veces de curación que parece milagrosa. Y no solamente es la asimilación de lo desagradable, sino capacidad de curación. Por ejemplo, si haciendo una cosa os quemáis, si en el momento que os quemáis, en lugar de hacer como se hace, y quejarse y corriendo a buscar lo que sea, realmente os abrís a la sensación de quemadura, permitiendo que el fondo, todo el perciba aquella quemadura, instantáneamente, veréis que al cabo de un momento en que duele mucho, desaparece el dolor y desaparece incluso muchas veces la ampolla que se forma y el dolor que dura. O sea, hay una capacidad de respuesta curativa instantánea, a condición de que se haga instantáneamente. Es decir, lo ideal sería que te pille ya estando abierto. Y lo mismo ocurre con dolores de tipo psicológico y dolores físicos. Y es nuestra resistencia a ello lo que impide que estén funcionando nuestros recursos profundos. ¿Por qué nos resistimos? ¿Qué es lo que nos da tanto miedo? ¿El cambio? ¿Qué significa cambiar? Por un lado, todos queremos cambiar, pero por un lado, todos tenemos pánico a cambiar. Un cambio es sin duda un movimiento que implica, por un lado, soltar lo viejo y abrirnos a lo nuevo, y por otro lado, encontrarnos con un vacío. Yo siento que ese vacío que todos sentimos en algún momento dado, es lo que más miedo nos da. Porque en el vacío no podemos agarrarnos a nada ni a nadie, porque no dependemos de nadie, porque en el vacío uno tiene que confiar. En el vacío tenemos que confiar. Y claro, estoy preparado, primero, para soltar mi omnipotencia. Segundo, me creo merecedor de la confianza. Tercero, ¿puedo confiar realmente? ¿Qué pasa cuando repetimos una y otra vez la misma situación? ¿A qué se debe? ¿Cómo liberarnos de las repeticiones? Si ante una situación yo reacciono siempre con angustia, la situación queda pendiente. ¿Cómo puedo hacer para que no quede pendiente? Me lo explica Antonio Blay. Si yo aceptara vivir la angustia, comprendiéndola y aceptándola. En el fondo es porque uno está rehuyendo el pasarlo mal. Si yo acepto pasarlo mal, puesto que el mal está ahí, liquido la situación. Como regocijándome en vivir. Nada de regocijarme, simplemente no cerrándose a ello. Lo que he explicado antes del mar y las olas, ¿verdad? Sí. Entonces es no cerrando, permitiendo que la angustia o el miedo o lo que sea esté ahí, yo lo estoy viviendo y sufriendo, pero conscientemente, y entonces esto se liquida. Pero en mí, en todos, hay el hábito de defenderse de lo desagradable. Y entonces al defenderse se cierra y se impide que se viva en profundidad y que se liquide. Entonces esto queda dentro cristalizado. O sea, yo huyo de lo desagradable, pero lo desagradable me sigue por todas partes. Lo arrastro conmigo. Y muy interesante lo que viene ahora, porque Antonio Blay nos habla de los contrasentidos. Realmente, ¿cuántas veces miramos el mundo, miramos las noticias, leemos los periódicos y nos damos cuenta que este mundo no tiene sentido, ¿no? Esta reflexión, decir, bueno, es que no tiene sentido, es que ¿qué estamos haciendo de este mundo? Es que esto es un contrasentido. Y es interesante como Antonio Blay va a explicar ahora
que realmente vivimos desde pequeños con el contrasentido. Porque claro, los adultos nos han dado cuando somos pequeños unas informaciones absurdas que hemos tenido que creer porque sí. Dice Antonio Blay, lo vas a escuchar dentro de un momento. Mientras se está comiendo, en la mesa no se habla. ¿Y por qué no se habla en la mesa? ¿Por qué no se habla en la mesa? Por educación, pero vamos a ver. ¿Pero por qué no puedo hablar en la mesa? O sea, ¿qué diferencia hay entre hablar en la mesa y no? O sea, entonces ahí empieza la no comprensión, ahí empieza el no sentido y ahí empieza el tener que creernos cosas que no entendemos, cuando además el mayor luego no cumple lo que me está obligando a mí a hacer, porque luego el mayor habla en la mesa, ¿no? Que esto es lo gordo del tema, ¿no? Y ahí empiezan los contrasentidos. Escucha atentamente lo que cuenta ahora Antonio Blay. O sea, si te fijas, si repasas lo que expliqué sobre la formación de yo-idea y de personaje, hay un aspecto de identidad que se refiere a incomprensión. Yo no comprendo por qué me dicen que no valgo o no me quieren. El aspecto de comprensión. Y luego está el sentimiento de abandono. Hay un aspecto de comprensión. Y los niños tienen una capacidad de comprensión muy mayor de lo que el mayor se imagina. No hay un desarrollo mental todavía. No, pero tiene una capacidad de comprensión, no de razonamiento, no de deducción, sino de comprensión intuitiva, inmediata. Y si a un niño le explicas simplemente el porqué de las cosas, verás que el niño entiende y acepta. Y esto incluso a los animales, ¿eh? Y a un animal, me refiero a un animal superior, un perro, le explicas, claro, un perro depende, ¿eh? Le explicas el porqué de una cosa, por ejemplo, que te has de ausentar y que volverás. Curiosamente da la impresión de que entiende. Si no entiende las palabras, entiende por lo menos el significado que está implícito en las palabras. Entonces en los niños ocurre mucho más específicamente. Entonces hay cosas que el niño no comprende y que no puede comprender porque son absurdas. Que el padre le diga al hijo pues que ha de ser muy veraz, que no diga mentiras, y luego ve que el padre está inventando mentiras continuamente en la relación con los demás, por ejemplo. Pero son cosas que no encajan. O que le digan pues que ha de ser muy valiente, y un día que es valiente y se da de tostas con otro, le pegan porque ha alborotado la clase, etc. O sea que en la educación hay muchos contrasentidos, muchas contradicciones que hacen que el niño pues no entienda. ¿Por qué hay que estar callado a la hora de comer, por ejemplo? ¿Por qué hay que hacer tantas y tantas cosas que no se le ve ninguna razón? Claro, el niño se resiste a hacer aquello que no comprende. Ahora, si se le hace entender, incluso el niño es capaz de aceptar que hay que hacer una cosa porque en ese momento yo estoy muy mal y tengo el capricho de aquello. Entonces entiende al niño, mira, es un capricho. Pero lo malo es que se le diga que aquello no es un capricho, sino que es una verdad totalmente razonable. Así son los mayores. Lo que pasa, lo peor de todo, es que luego nosotros somos los mayores que somos así. Claro, y nos toca, yo creo, ahora cambiar este tipo de asuntos. Terminamos con el concepto de la semana, como hacemos todos los martes, el aislamiento. Yo vuelvo a repetirte que leo textualmente las palabras escritas por Antonio Blay. Dice lo siguiente sobre el aislamiento. Es la tendencia a separar las conexiones que existen entre un síntoma y su causa, viendo a aquel como algo totalmente independiente en sí mismo. Un ejemplo de esto lo vemos en la persona que rehúye asistir a espectáculos en locales lujosos, alegando que no le gusta pagar por las cosas más del valor que tienen o porque la gente que los frecuenta es antipática, cuando la verdadera razón es que al ir a tales lugares se despierta su angustiosa sensación de fracaso económico o social. La conexión entre esta causa y su síntoma está reprimida y el sujeto cree sinceramente
que la razón por la que no va a este lugar no tiene nada que ver con la verdadera razón que le hace sentirse desagradable. Yo creo que está muy claro. Hoy no hace falta que yo dé ninguna explicación.